¿Cómo están, familia? Bienvenidos al conocimiento prohibido. Bueno, hoy tenemos a Dino de Labra. Quizá algunos de ustedes lo conozcan por nuestro brother Johanan Díaz y tal vez otros no. Bueno, hay una de las conversaciones que tuve con Dino que me llamó mucho la atención y era acerca de la pirámide Chichén Itzá, que es una partición de una palabra compuesta, Chichén y Itzá. Lo que realmente desconocía es que Itzá, al parecer, fueron una especie de humanos o de raza muy diferente de las cuales no hay mucha información de ellos. Así que, Dino, bienvenido. Gracias, querido Marcelo. Aquí estamos en el conocimiento prohibido para continuar con la información. Háblanos un poco de los Itzá, por favor. Claro, fíjate que entre la información que hablan, incluso los de la arqueología, habla de que hubo unas tribus que estuvieron habitando probablemente unos 1200 años antes de Cristo en la región de lo que es la península de Yucatán y una parte de lo que es Campeche. Antes Campeche y Yucatán era una sola región. Estos personajes aparentemente habrían estado viviendo pues por un periodo prolongado ahí en la zona y representaban una etnia diferente a los mayas conocidos por todos nosotros. Es bien interesante porque la palabra Itzáes para lo que es la arqueología es los brujos del agua, aquellos que manejaban y modificaban aspectos de su vida en conexión con el agua. Como sabemos, Yucatán está lleno de cenotes, toda la zona de Yucatán completamente llena de cenotes, hay miles, por no decir un número más grande. Por todos lados hay. Eso nos habla de que hay una especie como de conexión y vivencia con el agua. El agua sabemos que son las emociones. Estos personajes, los Itzáes, fueron personajes que venían vagando, tal como lo hicieron los mexicas cuando venían del norte de América, buscando una tierra prometida. Estos personajes les conocían como los brujos, los chamanes. Estuvieron en esa zona y lo interesante de todo, Marcelo, amigos, es que nosotros pensamos o creemos que los mayas, los aztecas, llegaron y construyeron las pirámides, y las construyeron en 2-3 días y luego ahí vivieron. Realmente, cuando ya investigamos, nos damos cuenta que muchas de las pirámides, para empezar en la zona de Yucatán, en la zona de lo que es Campeche y lo que es Quintana Roo, son muy diferentes. De hecho, hay 4 principales tipos de construcción ahí. Desde la que es la PEC, la PUC, Río Bec, que es la otra que se llama. Son cosas diferentes en la cuestión de cómo son construidas. Y los Itzáes provenían de regiones del norte, probablemente, amigos, de la mítica isla de de Lemuria, que probablemente ellos también, buscando la tierra prometida, llegaron a un lugar donde ya había construcción de pirámides, donde ya había toda una conexión astronómica a todas las constelaciones, y les conocieron como brujos del agua porque modificaban estados de conciencia y trabajaban de una manera diferente que no conocemos de los mayas. Sabemos que los mayas tienen mucha información, pero estos personajes prácticamente se volvieron ritualistas porque el tipo de pirámide que ve ahí es una pirámide muy diferente. Incluso hay redondas como en Mayapán. Son pirámides que no son muy conocidas en el mundo maya, pero que realmente esas 16 zonas arqueológicas de Yucatán hablan de un pasado Itzae, una tribu especial en la cuestión de la energía, del manejo, probablemente híbrida o no humana. Y hay una parte que me llama la atención. Yo desconocía de una pirámide de la que tú hablas. ¿Cuál es la historia de esa pirámide? Porque tal vez la vemos y gente que quizá no tiene ese conocimiento de la construcción piramidal, podemos decir, es que, es pirámide, es maya. Claro. Entonces, esa pirámide, ¿cuál es la peculiaridad? Sí, claro, todos vamos al mundo, Centroamérica, Honduras, y decimos, ¿sabes que son mayas? ¿No? Pero realmente cuando tú ya investigas y buscas la información, incluso esa información que puede usted encontrar, es la pirámide de Uxmal. Si usted busca la información, incluso le va a salir en el Google, le va a salir la información. Se dice, según la leyenda, que fue construida por un enano,
por un rey enano, ¿no? Un rey que llegó ahí y construyó y se constituyó como un rey que era adorado por la mayoría de los habitantes de la región, ¿no? De la región que comprende ahora sí que el sur de Yucatán, más cerca de lo que es ya Quintana Roo, donde está Uxmal. Uxmal sería una construcción hecha también muy diferente al mundo maya, con aparentes túneles y conexiones con los cenotes, con el agua. O sea, estamos hablando prácticamente prácticamente yo creo que de las mismas épocas en que el Itzae poblaba Yucatán y Campeche. Este enano, pues, tenía más apariencia de un ser extraterrestre, de un gris, que prácticamente de un gnomo, ¿no? O de un tipo de chaneque, como le llaman en el sureste de México. Porque según lo que dicen ellos, tenía cierta rasgos humanoides. Entonces estamos hablando probablemente de un ser de tipo extraterrestre que llegó a esa zona cuando estaban ya construidas las pirámides, porque las pirámides las construyen los toltecas, cuando ya estaban construidas las pirámides, y se constituyó en esa aldea como el rey, ¿no? Como el sabio, como el que tenía toda la información acerca de todo lo que pasaba en el momento en el mundo, ¿no? Entonces, por eso la leyenda que hay allá en Yucatán es que Uxmal fue construida por un rey enano. Aunque no tienen exactamente la información, porque pues se meterán en problemas, ¿no? Si dicen que es un extraterrestre, o es un híbrido, o es un humanoide. Pero ya cuando uno ve los tipos de construcciones y ve las cosas que hay ahí, pues te das cuenta que esos eran cosas que no había en ese momento: herramientas, cortes, perforaciones, muchas cosas que realmente no existían en ese momento, las herramientas que tuviera el ser humano, y que tuvo que haber sido una tecnología diferente e incluso extraterrestre. En el continente de Mu o Lemuria, como le conocemos por Vox Populi, ¿tú crees que de estos sobrevivientes, cuando este continente se hunde, crees que hubieron sobrevivientes que pudieron viajar a este lado del mundo, específicamente en el área de Mesoamérica, de México? ¿O crees que fueron sobrevivientes que llegaron al otro lado de Europa y Egipto? ¿Qué opinas de esto? Sí, claro, todos sabemos que Lemuria tenía 4 colonias principales. La más importante para ellos era la del Mayax, que es todo el Centroamérica; la Yogur, que estaba allá para el lado de China y de Rusia; el Alto Egipto y Camboya, ¿no? Porque acuérdense que en Camboya se unieron con princesas reptiloides y crearon una cuna de la civilización. En el Alto Egipto, Karnak, en la antigua Tebas, los templos de Karnak y de Luxor, que son los templos iniciáticos, ahí había también información de los lemurianos. Y el Mayax, que era la zona de Centroamérica, toda esa zona completa, México, probablemente hasta la zona Inca. Estos personajes, que eran los toltecas, son los que prepararon las construcciones de las pirámides. Trajeron algunos esclavos de Mongolia, porque era colonia lemuriana, que son actualmente los habitantes de toda la zona del centro de México y del Centroamérica. Entonces, estos toltecas que estuvieron ahí construyeron muchas de las pirámides, las estructuras, y todo eso se puede decir que tenía un alto conocimiento iniciático, porque en Lemuria y en Mu estaba la escuela de maestros ascendidos, o sea, Nacal. Entonces, cuando tú investigas, amigos Marcelo, la historia de Nacal, te encuentras que allí, cerca de Palenque, hay unas estructuras o un palacio que se conoce como Nachan. Entonces nos habla de que la información que estaba en la Lemuria se llevó a la colonia del Mayax, Centroamérica, centro de México, sureste de México. Se dejó ahí para que otros pueblos pudieran ir a la tierra prometida y vivir una especie de conexión o de conciencia de evolución, que es lo que nos denota la información de muchos de esos pueblos desconocidos para nosotros. Incluso los mismos mayas son desconocidos para nosotros, porque cuando llegan los españoles y preguntan quién construyó las pirámides, los habitantes dicen que no sabían, y entonces se llevan todos los códices, dizque los queman, pero realmente se los llevaron para estudiar la información que había ahí, y se dan cuenta que era una información astronómica, matemática muy compleja, como el Mahabharata y el Ramayana, que Joseph Brumrich de la NASA no pudo nunca descifrar. Entonces estamos hablando de cosas muy complejas para nosotros por nuestra forma de pensar. La conexión de cada una de las pirámides con la astronomía, el movimiento del sol, todo ese tipo de cosas, no lo entendíamos todavía. Entonces es muy interesante eso, Marcelo, porque sí, ahí en esa zona
habrían dejado la preparación para que humanos tuvieran una amplitud de conciencia, mientras que los toltecas tomaron su Merkaba, su vehículo de luz, y se largaron del planeta. Y después llegaron tribus del norte, llegaron tribus de todos lados del mundo a buscar la tierra prometida, tal como es la historia de Israel. Y los aztecas también, que buscaban una tierra prometida. Los aztecas por Huitzilopochtli fueron traídos desde prácticamente la zona de Oregon, de Washington, de Canadá, ¿no? Porque dicen que venían allende las fronteras en el norte, donde las garzas hacen su nido, bajaron por todo lo que es el área de México, llegaron a la península de Baja California, Sonora, a Nayarit, ahí se quedaron, de Nayarit cruzaron a buscar la famosa señal del águila devorando la serpiente, en un lugar donde cuando ellos llegaron ya estaban las pirámides, tanto las de Texcoco en México como las de Teotihuacán. Entonces estamos hablando de la misma historia, Marcelo, la misma historia que Centroamérica, la misma historia que los incas, la misma historia de siempre, donde llegan pueblos y la historia, los historiadores solo te cuentan de 5,000 años para acá, porque esa es la historia. 5,000 años para atrás es mitología. Si no existiera actualmente el Coliseo de Roma, diríamos que es mitología. Pero como existe, es historia. Entonces eso es lo interesante de todo esto. Claro, como el caso de Teotihuacán. Teotihuacán no se sabe nada de ellos y el arqueólogo te dice, es que lo hicieron los teotihuacanecos. ¿Sí? ¿Y luego? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues esos son unos pobladores que vinieron. O sea, no podemos dejar esto así, Marcelo, porque cuando ya investigamos, nos damos cuenta que tenemos un pasado que vino persiguiendo lo mismo y que probablemente tú que me estás viendo, que vives en algún lugar, ¿no? Y quieres venir a Centroamérica, quieres venir a México, por alguna razón, estás siguiendo la misma energía del ADN que usaste en otro tiempo. Estás viendo una zona en la cual tú necesitas la evolución en la conciencia. Y ahora no precisamente la vas a adquirir solamente en las pirámides, sino que vienes a un lugar donde fue cuna de la civilización América hace más de 120 millones de años. O sea, estás regresando al origen. Estás regresando a lo que eres, un piel roja, un ser pleiadiano. Exacto, viene buscando su génesis. Así que, bueno, amigos, si quieres saber un poco más, déjenme abajo en los comentarios y vamos a traer de nuevo a Dino de Labra. Así que, bueno, cuídense, que tengan un buen día y gracias a todos los que asistieron a las conferencias aquí en Tijuana. Dino fue uno de los organizadores. Claro. Gracias a todos los que asistieron también a San Diego, California. Y bueno, vamos a hacer muchos más eventos. Así que, muchas gracias, Dino. Gracias, Marcelo. Bueno, familia, ahí terminamos el programa. ¿Quiere más información? Deje abajo en los comentarios y seguimos trayendo a Dino. Cuídense mucho, chao.